Hoy viajaremos hasta Roma, a uno de los monumentos más emblemáticos y universales de la humanidad, el Coliseo. El Coliseo, también conocido como Anfiteatro Flavio, fue inaugurado en el año 80 después de Cristo bajo el emperador Tito. Su construcción, iniciada por Vespasiano, se levantó sobre un lago artificial que formaba parte de la fastuosa Domus Aurea de Nerón. Allí, sobre un terreno firme, se erigió este monumental anfiteatro de casi 50 metros de altura, capaz de albergar a más de 50.000 espectadores. Se convirtió en el corazón del espectáculo romano. Gladiadores, animales exóticos, batallas navales simuladas y representaciones teatrales se celebraban bajo la mirada de emperadores y ciudadanos. A comienzos del siglo XVI, el Coliseo ya no era aquel anfiteatro de espectáculos, sino una ruina que había sobrevivido al saqueo medieval y a varios terremotos. Muchas de sus piedras habían sido arrancadas para levantar palacios, iglesias y hasta la Basílica de San Pedro. Sus arcos eran canteras abiertas, mármol, travertino y hierro fueron despojados sin miramientos, y lo que quedaba en pie era una enorme estructura maltratada, cubierta de vegetación. En el siglo XVII comenzó un cambio de mirada. La Iglesia Católica lo declaró un lugar sagrado porque se creía que allí habían muerto mártires cristianos. El Papa Benedicto XIV colocó en 1749 una cruz en el interior y prohibió que se siguiera usando como cantera. Desde entonces el Coliseo dejó de ser visto como un depósito de piedra y pasó a considerarse un monumento histórico y religioso. Durante el siglo XVIII, viajeros del Grand Tour lo convirtieron en una parada obligatoria. Pintores, poetas y más tarde fotógrafos lo retrataban como símbolo de la grandeza perdida de Roma. Era una ruina romántica, cubierta de plantas. Se llegaron a registrar más de 400 especies creciendo entre sus muros, y los visitantes se maravillaban tanto de su belleza arquitectónica como de su melancolía. En el siglo XIX comenzaron las primeras grandes restauraciones. Tras los terremotos de 1703 y 1806, parte de la estructura amenazaba con derrumbarse. Los papas ordenaron reforzarla con contrafuertes de ladrillo y hierro, visibles hasta hoy. A mediados de ese siglo, con la llegada de la fotografía, el Coliseo se volvió protagonista de las primeras postales turísticas. Imágenes en blanco y negro que mostraban un anfiteatro herido, pero aún colosal, rodeado de un entorno rural. El siglo XX transformó por completo su entorno. Con el auge de la arqueología y el turismo, se realizaron excavaciones para revelar los subterráneos donde estaban jaulas y mecanismos de los espectáculos. Durante el régimen de Mussolini, el Coliseo fue exaltado como emblema del poder romano, y se abrieron avenidas monumentales a su alrededor, aislándolo como pieza central de la nueva Roma fascista. En los últimos 50 años, las intervenciones se han enfocado en su conservación y en adaptarlo como sitio cultural. Se instalaron pasarelas para que los visitantes recorran las galerías. Se iluminó de noche como símbolo contra la pena de muerte y en favor de causas humanitarias. Y recientemente se han reconstruido secciones de la arena para ofrecer conciertos, obras y visitas más inmersivas. Hoy el Coliseo ya no es ni cantera ni ruina abandonada. Es patrimonio de la humanidad, visitado por millones cada año. De cantera saqueada a santuario cristiano, de ruina romántica a icono turístico mundial, su transformación en los últimos 500 años muestra cómo la humanidad ha pasado de destruirlo a venerarlo, devolviéndole parte de su dignidad como una de las joyas más grandes de la historia universal. Pero el paso del tiempo fue transformando su rostro. Tras la caída del Imperio Romano, el Coliseo dejó de usarse como escenario de luchas y fue víctima de saqueos, terremotos y el expolio de sus piedras, que terminaron reutilizadas en iglesias y palacios de la ciudad. Para el siglo XIX, cuando surge la fotografía, el Coliseo ya era una ruina romántica. Un gigante mutilado, cubierto de vegetación, con arcos desgastados que parecían susurrar historias de gloria y sangre. Las primeras fotografías del Coliseo aparecieron hacia la década de 1850. Hay que recordar que la técnica fotográfica aún era primitiva. Placas de vidrio,
largas exposiciones y un blanco y negro que otorgaba a las imágenes un aire casi fantasmal. Estas fotos muestran un coliseo solitario, rodeado de campos y calles aún poco urbanizadas, muy diferente del bullicio turístico que hoy lo rodea. En algunas imágenes se distinguen los contrafuertes añadidos por los papas para evitar que colapsara por completo, ya que parte de su estructura amenazaba con derrumbarse. Lo fascinante de estas primeras fotografías es que nos permiten apreciar cómo la ruina fue vista no solo como vestigio del pasado, sino como una obra de arte en sí misma. El romanticismo del siglo XIX consideraba al Coliseo un lugar sublime, imponente en su deterioro, bello en su silencio. Viajeros y artistas llegaban de toda Europa para contemplarlo y plasmarlo en dibujos, acuarelas y, más tarde, en estas nuevas imágenes fotográficas que parecían capturar la eternidad en un instante. Imaginemos por un momento cómo debía ser estar allí, a mediados del siglo XIX, frente a ese enorme anfiteatro. No había rejas de seguridad, ni filas interminables de visitantes, solo los muros agrietados, el eco del viento entre los arcos, la hierba creciendo en las gradas y algún curioso caminando con paso lento. Las primeras fotografías congelaron esa atmósfera, una Roma antigua que todavía respiraba en cada piedra. Uno de los detalles más curiosos que revelan estas imágenes tempranas es la vegetación que cubría buena parte de la estructura. En el Coliseo llegaron a crecer decenas de especies de plantas, al grado que en el siglo XIX, botánicos realizaron estudios sobre la flora que habitaba entre sus muros. Se decía que era un pequeño ecosistema único en el corazón de Roma, fruto de las semillas que viajeros y soldados traían desde rincones lejanos del imperio. En la actualidad, el Coliseo de Roma sigue siendo uno de los monumentos más visitados del mundo y un símbolo inquebrantable del legado del Imperio Romano. A pesar de que el paso de los siglos lo dejó en ruinas, hoy luce imponente gracias a constantes labores de restauración que han reforzado sus muros y mejorado su accesibilidad. La estructura, que alguna vez fue cantera de piedra para iglesias y palacios, hoy es un santuario histórico que recibe millones de visitantes cada año. Su entorno ya no es aquel campo semirural que aparecía en las primeras fotografías del siglo XIX, sino un espacio urbanizado lleno de turistas, filas interminables y un bullicio que lo mantiene en el centro de la vida cultural de Roma. En los últimos años se han llevado a cabo proyectos para preservar su integridad, como mejoras en drenajes y adoquines, y se discute la instalación de un piso retráctil en la arena para permitir nuevas experiencias a los visitantes. Sin embargo, la masificación turística ha traído consigo problemas serios. Solo en 2024 se calcula que lo visitaron más de 15 millones de personas, lo que provocó quejas por aglomeraciones y visitas que en ocasiones resultan agotadoras más que contemplativas. El cambio climático también ha afectado al monumento, con veranos tan extremos que incluso se registró recientemente la muerte de una guía turística dentro del recinto debido al calor sofocante, lo que abrió un debate sobre modificar los horarios de visita durante la temporada más cálida. A pesar de estos desafíos, el Coliseo mantiene un papel central en la vida cultural y simbólica de Roma. Se ilumina de dorado como gesto en contra de la pena de muerte y sigue siendo escenario de eventos que generan polémica, como la propuesta de Airbnb de recrear combates de gladiadores para promocionar una película, lo que fue rechazado por muchos romanos que consideran que no debe convertirse en un parque temático. Además, en su entorno se inauguró recientemente un nuevo parque arqueológico y un museo que exhibe piezas romanas únicas, acercando aún más su historia a los visitantes. El Coliseo de hoy, a pesar de estar herido por el tiempo y por la presión turística, sigue siendo una ruina majestuosa que mezcla memoria, arte y resistencia. Un lugar donde cada piedra recuerda 2 milenios de gloria y supervivencia.